La resistencia de la vía aérea es otro factor muy importante dentro del monitoreo de la ventilación mecánica. Es un dato que tenemos, en el cual debemos de tener mucha importancia y claridad para su manejo. Cuando un paciente está en ventilación mecánica, simplemente el tener una línea laringotraqueal abierta permite que ya se aumente la resistencia. ¿Por qué? Porque hay que abrir ese eje laringotraqueal con un tubo orotraqueal. El diámetro del tubo orotraqueal necesariamente tiene que ser más pequeño que el diámetro de la tráquea. Entonces esto nos va a aumentar la resistencia de la vía aérea. Y entre más pequeño sea el tubo orotraqueal, más se va a aumentar la resistencia de la vía aérea. Entonces, si la generación de flujo aéreo depende de la presencia de un gradiente de presiones, como vemos acá el gradiente de presiones que hay para el ingreso de aire, este es inversamente proporcional a la resistencia del sistema. El 90% corresponde a la vía aérea y solo el 10% restante al parénquima pulmonar y a la caja torácica. La ley de Pousillet, como la tenemos aquí enunciada, nos dice que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de la vía aérea y se incrementa a la quinta en caso de flujo turbulento. Si se comparan las contribuciones relativas a la resistencia total de los distintos segmentos de la vía aérea, encontramos que la resistencia aumenta desde la primera a la quinta generación bronquial, como podemos ver acá, decreciendo posteriormente hacia la periferia. Un lactante cuya vía aérea tiene 4 milímetros de diámetro tiene una mayor resistencia de la vía aérea comparado con la resistencia de la vía aérea de un niño mayor o adolescente con un diámetro de 8 milímetros de diámetro. Los valores normales de la resistencia los veremos acá enunciados en esta tabla, el cual viene por edades: neonatos, infantes, pediátricos y adultos. Podemos decir que la enfermedad obstructiva de la vía aérea pequeña juega un rol importante en los niños debido al menor diámetro relativo de los bronquios y las frecuentes infecciones respiratorias que se presentan en ellos. Una mínima reducción en la luz bronquial provocada por una causa extrínseca o por un virus lleva a un notable incremento de la resistencia de la vía aérea en el grupo etario donde su vía aérea es de 2 milímetros de diámetro, o sea, en los niños lactantes pequeños o en los recién nacidos pequeños. Como les decía antes, esto es muy importante en los pacientes que requieren intubación orotraqueal, porque esta resistencia se aumenta pues a consecuencia del soporte ventilatorio. Entonces, si hablamos de ventilación invasiva, un tubo endotraqueal reemplazará la vía aérea superior, obviamente. Este tubo debe ser de un diámetro externo lo suficientemente inferior a la vía aérea como para poder ser introducido sin provocar lesiones. Esto significa un estrechamiento en la vía aérea, como podemos verlo acá, que cada vez entre más pequeño el bronquio, pues se va aumentando más la resistencia, aunque la curva decae, significa que la resistencia se está aumentando. Esto significa que el estrechamiento de la luz de la vía aérea añadido a otros componentes como estrechamiento de la luz del tubo por mocos, como broncoobstrucción, hace que haga una carga más resistiva y se aumente pues obviamente más la resistencia de la vía aérea. Por eso debemos delimitar el uso de adaptadores, codos, cosas que aumenten más el espacio de los circuitos, aumentando así más la resistencia de la vía aérea. O algunas veces hay unos conectores como los conectores de capnografía que vienen muy pequeña, el diámetro de la luz por donde pasa el aire viene muy pequeño. Eso también nos provoca aumento de la resistencia de la vía aérea. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder tener una adecuada lectura de la mecánica pulmonar del paciente. Otro elemento importante dentro de la ventilación mecánica o dentro de la fisiología respiratoria son las constantes de tiempo. ¿Qué es una constante de tiempo? Es el tiempo necesario para equilibrar una unidad alveolar.
o se refiere al tiempo necesario para equilibrar la presión de la vía aérea proximal con la del alveolo. También podemos decir que una constante de tiempo se define como el producto de la resistencia por la distensibilidad. Tenemos que una constante de tiempo corresponde al equilibrio del 63% de este volumen alveolar y 3 constantes de tiempo al 95% y 5 constantes al 99%. Se expresa como el producto de la distensibilidad por la resistencia. Entonces, entre mayor sea la resistencia en esta vía aérea, pues obviamente vamos a tener unas constantes de tiempo más largas, porque se va a demorar más tiempo en llenarse el alveolo completamente. Entonces, a eso se refiere las constantes de tiempo. Tenemos que en un recién nacido normal sano, una constante de tiempo es de más o menos de 0.12 a 0.15 segundos. En un lactante pues podrá ser de 0.20 y ya en un niño escolar ya sería más o menos de 0. Hasta 0.25. Y esto es muy importante para determinar los tiempos inspiratorios, que finalmente son los tiempos que más nos deben importar en la programación de la ventilación mecánica. Ahora vamos a ver cuáles son las indicaciones de la ventilación mecánica. Entonces, una de las indicaciones, tenemos que en todos los libros las indicaciones de la ventilación mecánica se diferencian o las definen como indicaciones clínicas e indicaciones fisiológicas. En este caso he querido resaltarlas principalmente como objetivos, que principalmente van a ser los objetivos fisiológicos de la ventilación mecánica. Uno de estos objetivos sería el mejorar el intercambio gaseoso. ¿Cómo vamos a mejorar el intercambio gaseoso? Pues mejorando una ventilación alveolar y dando un buen aporte de oxígeno a los tejidos. Un segundo objetivo podría ser mantener o restaurar el volumen pulmonar y modificar la relación presión-volumen. Como ya hemos venido hablando, los pacientes pediátricos y neonatales son muy susceptibles a las atelectasias. Entonces, por eso este objetivo, que es mantener y restaurar el volumen. ¿Cómo hacemos esa restauración del volumen pulmonar modificando la relación presión-volumen? Pues mejorando la capacidad residual funcional, mejorando la distensibilidad pulmonar, evitando el atrapamiento aéreo y previniendo la injuria asociada a la ventilación mecánica. Otro de los objetivos importantes de la ventilación mecánica es reducir el trabajo respiratorio. ¿Cómo se hace para reducir ese trabajo respiratorio? Pues disminuyendo la carga muscular para revertir la fatiga y así el costo respiratorio de oxígeno. Y otro objetivo es mejorar la oxigenación tisular. ¿Cómo hacemos esto? Pues aumentando la disponibilidad de oxígeno, aumentando el aporte de la presión arterial de oxígeno, permitiendo así una mejor redistribución del oxígeno a los órganos diana. Dentro de los objetivos clínicos de la ventilación mecánica, podríamos nombrar dentro de ellos pues los más importantes, porque si un paciente llega a requerir ventilación mecánica es porque está en un estado crítico y porque tiene alguna alteración en el aporte y el consumo del oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, uno de esos objetivos podría ser disminuir la lesión pulmonar iatrogénica y otras complicaciones de la ventilación mecánica. Ese debería ser uno de nuestros primeros objetivos. Siempre que ingresamos a un paciente a ventilación mecánica, debemos estar pensando cuándo lo vamos a extubar, y por eso es importante iniciar con los parámetros más bajos que podamos para que no causemos ninguna iatrogenia al pulmón y así poderle revertir o poderlo sacar o destetar más rápido de la ventilación mecánica. Otro objetivo clínico podría ser revertir la hipoxemia, otro revertir la acidosis respiratoria aguda, otro aliviar el trabajo respiratorio, otro permitir la sedación o la parálisis muscular, otro disminuir el consumo de oxígeno sistémico y del miocardio, otro mantener la presión intracraneana y otro estabilizar la pared torácica. Esto principalmente en los pacientes con trauma. Dentro de la generación y los cambios de era
ventilatoria, por decirlo así. Como ustedes ya saben, venimos de la era del pulmón de acero, por la época de la poliomielitis. Han venido surgiendo y desarrollándose nuevas estrategias o nuevos implementos para que la ventilación mecánica sea un poco más fisiológica, por decirlo así, aunque la ventilación mecánica pues nunca llegará a ser realmente fisiológica, porque lo estamos haciendo con un aparato, una máquina, y pues las máquinas nunca se parecerán al cuerpo humano definitivamente. Entonces se han creado diferentes épocas, como ya lo dije, la ventilación con presión negativa o los pulmones de acero, y en nuestra época están los ventiladores de generación de presión positiva. Entonces, ¿cuál es el principio de estos ventiladores? Es crear un gradiente de presión, como lo podemos ver acá, los gradientes de presión, y como lo hemos hablado a lo largo del tutorial, un gradiente de presión de la vía aérea proximal por encima de la presión pleural que permite el flujo de aire. La relación de parámetros y variables del sistema respiratorio están basados en la ecuación del movimiento de los gases, que se expresa en la siguiente fórmula. Presión muscular más presión del ventilador es igual a volumen por distensibilidad sobre distensibilidad más flujo sobre resistencia. Estos son los parámetros que se manejan. Estas son las variables que debemos de tener en cuenta durante la ventilación mecánica. Entonces podemos decir que la combinación de la fuerza muscular y la presión del ventilador hacen que el flujo y volumen lleguen al paciente en cantidades dependientes de la distensibilidad y la resistencia. Si los músculos del paciente están paralizados, no ejercen ninguna presión y será ejercida únicamente por el ventilador. Y esta es la presión del ventilador, como podemos ver acá, más la presión muscular. Entonces, obviamente, si no hay presión muscular, pues obviamente todo lo generará la presión del ventilador. Por otro lado, en la expiración espontánea, la presión del ventilador es cero y toda la presión la ejercen los músculos respiratorios. En medio de esos extremos del espectro se mueven los diferentes modos de ventilación. Hablar de la ecuación del movimiento es un tema básico para poder entender todo lo que es la ventilación mecánica. Aquí en la parte de abajo les estoy dejando un link para que ustedes puedan leer un poco más y profundizar acerca de lo que es la ecuación del movimiento. Entonces tenemos que todos los ventiladores tienen un diseño básico, como lo podemos ver acá. El ventilador está conectado a una fuente de gas que va a suplir pues todos los flujos del paciente en cada respiración a través de un circuito que consta de una vía inspiratoria y una vía expiratoria, como lo podemos ver acá en las flechas. Durante la inspiración, la válvula expiratoria permanece cerrada. Aquí estamos en la inspiración, la válvula expiratoria permanece cerrada. Y una vez está completado ese ciclo, inmediatamente pues se cierra la válvula expiratoria, abriendo la válvula inspiratoria, y así hasta concretar su ciclo. La válvula expiratoria la válvula inspiratoria se cierra hasta la presión deseada, porque hay que dejar una presión de base, como lo es el PEP. Como vemos acá, la válvula inspiratoria está totalmente cerrada y la otra está a medio abrir. La válvula inspiratoria está totalmente cerrada y la expiratoria está a medio abrir. Entonces, para dejarnos un flujo base de reserva, que es el PEP, que en pediatría es una constante, una variable de base que es muy importante en el momento de una extubación programada. Ahora vamos a hablar de los modos de ventilación mecánica, pero para ello primero tenemos que ver las variables que rigen la ventilación mecánica, como son las variables control. Esto lo veremos en el siguiente capítulo.